Bueno, estimados, ¿me escuchan? Sí, veo que ahí. Bien. Bueno, buenas noches para todos. Vamos comenzando la clase de hoy, que la idea es retomar prueba testimonial que ya habíamos este, comenzado y bueno, y seguir con algún otro de los medios de prueba. Bien. Bueno, en cuanto a esta parte, vamos a hacer un breve repaso. Estuvimos viendo la regulación legal de la prueba testimonial. En dónde está consagrada, vimos que está en el CGP y en el CPP, estuvimos viendo el concepto, que básicamente es el procedimiento por el cual
el tribunal interrogaba a un sujeto ajeno al proceso a los efectos de que deponga sobre conocimientos de hechos que naturalmente importan al proceso e integran el objeto de la prueba, ¿bien? Que fueron observados por el testigo, vimos la clasificación de aval de las notas que tiene este medio de prueba. Vimos también el hecho de que aval distingue el medio de prueba de interrogatorio en audiencia de ciertos testigos que vamos a ver que tienen que declarar, mejor dicho, que tienen la facultad de declarar por escrito, ¿verdad? Estuvimos viendo la iniciativa de proposición, que eso no difiere mayormente del resto de los medios de prueba. Estuvimos viendo la situación de la iniciativa probatoria del tribunal en ciertos casos excepcionales. Estuvimos viendo la oportunidad procesal para la agregación o para el ofrecimiento, mejor dicho, de estos medios de prueba, que tampoco tenía mayores diferencias con, por ejemplo, la prueba documental que ya la vieron con el profesor Nicastro. Estuvimos también, llegamos a ver los requisitos procesales formales, es decir, la legitimación en la causa, quién, para ser testigo, cómo se obtenía legitimación en la causa, y era a través del ofrecimiento de las partes o del tribunal. Vimos qué pasaba con el testigo espontáneo, la posición es si se admitía o no. Vimos que de regla no se admitía, salvo alguna situación muy puntual que ahí está detallada en el PPT, la diligencia para mejor proveer, en el caso de que el tribunal, por esa iniciativa, que en su momento vamos a ver ese instituto, se le presenta a un testigo espontáneamente, podría convocarlo, pero es de excepción, ¿verdad? Vimos los datos que debía tener, se debía incluir del testigo para su citación, vimos la importancia de fijar el objeto de la declaración de cada testigo, ¿verdad? Eso ligado al hecho de que había un límite legal de testigos por hecho a probar. Vimos también la particularidad de testigo técnico o experto, que era un testigo con un conocimiento especial por su profesión, su oficio, y la posibilidad de que ese testigo declare sin realizar valoraciones que son propias de su conocimiento, sin realizar conclusiones, sino declarar sobre los hechos percibidos, ¿verdad? Veíamos el ejemplo del funcionario policial o recuerdo también que mencionamos el caso del médico. Y habíamos quedado un poquito, bueno, los requisitos formales de fundabilidad, que también esto es genérico para los medios de prueba, es decir, esto se va a valorar en el proceso ordinario en instancia de la audiencia preliminar. Los requisitos formales de fundabilidad, tanto lo que es la admisibilidad y bueno, en audiencia preliminar se va a determinar que el medio no sea impertinente, inconducente, innecesario, ¿bien? Manifiestamente, las notas del 144 del CGP. Ahí lo que les comento es que este contralor se realiza en la audiencia preliminar, pero también en la etapa de producción, ¿verdad? Porque vamos a ver en la instancia de la audiencia en la cual se va a hacer el interrogatorio, que también ahí es importante el contralor tanto de las partes a través de sus abogados como del tribunal, que no existan pruebas, no existan preguntas, perdón, objeto del interrogatorio que sean, que sean manifiestamente impertinentes, inconducentes o innecesarias, ¿no? Lo cual en ese caso se podrá deducir la oposición. Vimos también la admisibilidad, recuerdo que estuvimos viendo, bueno, que es una persona física, el mínimo de edad legal de 13 años. Vimos la particularidad de que si podían ser, que tenía que ser persona física distinta del proceso con alguna particularidad que en el caso que existiera tercerías excluyentes, citaciones en garantía, sobre los hechos que no integraban la pretensión o el objeto de la litis entre ese tercerista excluyente o ese citado en garantía, podía eventualmente ser testigo ese sujeto que también era parte, ¿verdad? Vimos los representantes procesales, la situación de los curadores, los tutores, las dos posiciones, la posición de Vescovi más, y sus colaboradores más restrictiva, y la de Aval un poco más amplia, en el entendido que podría admitirse la declaración como testigo del representante procesal. Los casos de enfermedad psíquica también como impedimento al momento de declarar o de haber percibido el hecho. Y bueno, hay algunos casos que no podía ser admitida, era inadmisible la prueba testimonial para probar determinados hechos. Bien, por ahí habíamos quedado.
seguimos y no hay ninguna duda. Yo el chat ahora lo tengo activado acá, lo voy viendo, así que cualquier duda o algo me preguntan por ahí o abren el micrófono y me interrumpen sin problema. En cuanto a la pertinencia del medio de prueba, como le decía hoy, se va a valorar en dos momentos. Al admitir el medio de prueba, ¿verdad? Que eso de dónde va a surgir, bueno, del objeto del interrogatorio que se tiene que incluir. Bien, o sea, cuando se presenta la demanda, cuando se presenta la contestación u otros actos de proposición, excepciones, evacuato de las excepciones, cuando se ofrece al testigo, vimos que uno de los requisitos era incluir el objeto. Entonces, en ese objeto se va a valorar la pertinencia. Si yo, en una demanda donde reclamo únicamente, este caso, vamos al usado todas las clases, el accidente de tránsito, únicamente reclamo daño emergente por los daños producidos y ofrezco a un testigo cuyo objeto de declaración es acreditar el padecimiento y el sufrimiento psíquico que sufrió la parte actora, naturalmente es un medio de prueba impertinente, ¿no? Es decir, el objeto de la declaración de ese testigo, por más que sea una persona física, que sea mayor de 13 años, que cumpla con los requisitos de admisibilidad, por el objeto es claramente impertinente, ¿verdad? Y lo que le decía hoy también, además de en ese momento, de esa oportunidad procesal, se evalúa al momento del interrogatorio. Bien, lo mismo respecto a la conducencia y a la necesariedad del testigo, ¿verdad? Si la conducencia, como saben, básicamente es si a través de ese medio de prueba, en este caso el testimonio, es un medio hábil para acreditar el hecho que integra el objeto de la prueba, ¿verdad? Bueno, llegando a la producción del medio de prueba, bueno, de regla, los testigos son citados por el tribunal, ¿bien? Vamos a suponer que pasó el control de admisibilidad, el testigo es citado por el tribunal a través de una cédula citatoria donde se incluyen datos como ser el juzgado, los autos en los cuales se lo está citando como testigo, el lugar y la hora de la audiencia, así como quien lo propuso como testigo, ¿bien? Esa cédula citatoria también deberá tener una constancia, una leyenda, en la cual se va a tener que, de alguna manera, hacer referencia al deber, situación jurídica de deber en la que está el testigo, y que en caso de cumplimiento de ese deber, la posibilidad de que sea conducido por la fuerza pública, ¿bien? Básicamente por la policía. Puede ir más lento, acá me pide Shirley, bueno, como no, vamos más lento. Lo anterior era un poco un repaso de la clase anterior hasta acá, hasta la producción del medio de prueba, que eh, es un poco lo nuevo de esta clase, con lo que estamos comenzando. Pero no hay problema, vamos un poquito más lento. Como le decía, el testigo está en situación jurídica de deber, eh, con lo cual, bueno, de regla, el testigo, les decía, va a ser citado a través de esa cédula citatoria con esos datos que les comentaba. Acá les planteo, bueno, ¿es posible renunciar al testigo inasistente? Eh, Vamos a suponer que no va a la audiencia complementaria o incluso antes de la citación. Vamos a suponer, ustedes en la demanda ofrecen como testigo a fulanito y antes de la audiencia preliminar quieren renunciar a ese testigo o antes de la audiencia complementaria a la cual se lo iba a citar a declarar, quieren renunciar a ese testigo. ¿Pueden renunciar a ese testigo? Bueno, ahí hay distintas posiciones. Y lo que yo le indico ahí es, depende de cuándo se considera que operó lo que llama el principio de adquisición de la prueba. Como creo que ya hemos comentado, la prueba no son de las partes de alguna manera, sino que la prueba, una vez que es admitida, se entiende que es prueba del proceso, es decir, la prueba ingresó al proceso y es prueba del proceso y no es ni de la parte actora ni de la parte demandada. Ahí hay, como le decía, distintas posiciones. Por ejemplo, la posición de aval entiende que hasta que no operó la producción del medio de prueba, es decir, hasta que no declaró el testigo, no operó la adquisición, por lo tanto puedo renunciar libremente al testigo. ¿Tá? O sea, hasta que no fue a declarar, acá me preguntan, profe, si el actor le renuncia al testigo, ¿se puede? No es a eso lo que se refiere el 160.2. No, en realidad lo del 160.2 es otra hipótesis, que es cuando no ocurre la regla de la citación, sino que es la parte asume la carga de la comparecencia. Vamos a ver ahora que
hay dos formas de que el testigo concurra a la audiencia, es decir, de la producción del medio de prueba. A través de la citación del tribunal o a través que ahí en la PPT lo ven más abajo, que es la excepción, que es que la parte asuma la carga eh, del testigo, como se llama. Bien, ahí va, exacto. Eh, esto estamos en la hipótesis de que se cita el testigo, eh, o incluso antes de que se produzca la citación, si la parte puede renunciar, aún sin saber si el testigo va a ir o no. Y como les ponía ahí, otras posiciones entiende que la adquisición rige, por ejemplo, desde la proposición, es decir, desde la demanda o de la contestación, una vez que está propuesto el testigo, no es disponible por la parte que le ofreció. Otros entiende que es de la admisión, es decir, de la audiencia preliminar, una vez que se admitió ese testigo para declarar, ya no se puede renunciar. Y bueno, y para cerrar el punto, lo que yo les pongo ahí en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Eh, si no hay oposición de la contraparte, sea en cualquiera de estas oportunidades, se admite la renuncia previo a la producción de la prueba. Bien, ahí depende mucho de la posición de la contraparte. Y bueno, si no hay oposición, generalmente se admite la renuncia. Entonces, por decir, bueno, ¿por qué querría renunciar a un testigo? Hay motivos varios. Vamos a suponer que la parte, desde el momento que lo ofreció, por ejemplo, se enemistó con el testigo y sabe que el testigo no va a decir la verdad o va a declarar en su contra. O muchas veces ocurre que el abogado este, se reúne con el testigo para ver qué conoce después de haber presentado la demanda o la contestación y ve que el testigo es muy poco el conocimiento que tiene sobre los hechos por el cual se le ofreció. Entonces, son todas hipótesis en las cuales se da esta situación. Bien. Ahí les pongo excepción a la citación, que es lo que preguntaba la compañera, que es lo previsto en el 160.2, que es cuando la parte que ofrece el testigo asume la carga de su comparecencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal no va a librar una cédula citatoria con los requisitos que veíamos anteriormente, sino que a la audiencia que se va a señalar para que el testigo declare, tiene la carga de hacerlo comparecer de alguna manera la parte que le ofreció. Si el testigo no comparece, se va a prescindir de su testimonio. Es decir, en ese caso no se va a realizar la conducción por la fuerza pública, que sí está previsto para el caso de que el testigo sea citado y no concurra. En este caso no, si se asumió, es un riesgo de alguna manera que asume la parte de no realizar la cita, renunciar a que se lo cite y asumir la carga de la comparecencia. En ese caso, si no va, como le decía, se prescinde de ese testigo, salvo, dice el código, que exista justa causa. Vamos a suponer, el testigo se presenta posteriormente a la audiencia en la cual inasistió, acreditando que tuvo un accidente de tránsito, que tuvo una cuestión de salud. En ese caso de una justa causa, se va a señalar una nueva audiencia para su declaración. Bien. Eh, Bueno, como le decía, la declaración de testigos es en audiencia. ¿En qué orden declararán los testigos? Bueno, no está previsto legalmente. Y ahí hay criterios de los tribunales o del juez actuante que son bastante disímiles. Ahí yo le pongo algunos. El más usual, por lo menos el que yo he visto en la práctica, por ejemplo, una audiencia complementaria que hay testigos ofrecidos por ambas partes, generalmente van alternando uno y uno. Muchas veces se consulta si hay un testigo que tiene una prioridad por cuestión de edad, de tiempo, y pasa en primer orden, pero no hay un orden preestablecido para declarar, ¿bien? Eh, o sea que es una cuestión que queda a criterio del tribunal. El tribunal, al momento de la declaración, deberá tomar promesa o juramento al testigo de decir la verdad. Bien, el testigo tiene la obligación de declarar la verdad de los hechos. Se lo va a interrogar sobre sus datos personales, nombre, edad, ocupación y domicilio, y el vínculo con las partes. Ahí yo les pongo las típicas preguntas: ¿conoce a BB o a CC? O sea, conoce a la parte actora, conoce a la parte demandada, conoce al tercerista, a todo lo que sean las partes en el litigio. Y dice el código que se le va a solicitar un relato sobre los hechos objeto de su declaración. Bien, y ulteriormente realizar el interrogatorio. Lo que ocurre en lo general es que el tribunal ingresa directamente con un interrogatorio.
Hay veces que los jueces sí cumplen al pie de la letra esta disposición del código y le dicen al testigo, bueno, dígame qué sabe usted sobre X punto, que debería ser el objeto de la prueba el objeto, perdón, del interrogatorio que se incluyó por la parte que le ofreció. Cumplidas estas etapas, es decir, que se realiza el interrogatorio del tribunal, las partes a través de sus abogados tomarán declaración al testigo y también lo interrogarán, siempre bajo la dirección del tribunal, que puede denegar aquellas preguntas inconducentes, innecesarias, dilatorias o agraviantes, ¿verdad?, para el testigo, e incluso dar por terminado el interrogatorio. Bien, ahí está bien marcado el poder de dirección en la audiencia que tiene el tribunal. Y ahí yo les pongo que también el tribunal, en su poder de dirección, debería evitar, y también esto está en el contralor de los abogados, eh, en la audiencia obviamente está presente el tribunal, bajo pena de nulidad absoluta de la audiencia, como saben, o creo que lo hemos mencionado, si no lo vamos a ver en su momento. El tribunal, eventualmente podrán estar las partes eh, personalmente o a través de sus representantes, ¿verdad? Es decir, y ese contralor lo va a hacer tanto el tribunal como las partes y puntualmente los abogados, ¿no? Es decir, el abogado tiene que estar atento, yo les pongo evitar preguntas subjetivas o capciosas que ya induzcan a la respuesta o contengan una respuesta. Por ejemplo, esa es una más para penal, pero puede ser en un caso civil. El acusado tenía un cuchillo en la mano, obviamente es una pregunta totalmente subjetiva, de cual ya tiene en la pregunta incluida una respuesta o un presupuesto, ¿verdad? El testigo durante el interrogatorio no podrá tener notas, apuntes o documentos salvo autorización expresa del tribunal. Es decir, el testigo debe declarar sobre los hechos que recuerda y sabe, pero no puede ponerse a ver apuntes, demás, salvo autorización expresa del tribunal si hay alguna pregunta muy puntual. Eventualmente se va a necesitar traductor público si es un testigo que no se da a entender en idioma español, en virtud del artículo 65, cuando vimos actos procesales, hablamos de la necesidad de que sea en idioma español. Y bueno, también la posibilidad del interrogatorio este, de que no se puede dar, el sordomudo que se pueda dar a entender a través de un intérprete, también es otro caso excepcional que debe estar asistido el intérprete. Y culminado el interrogatorio, el testigo podrá retirarse de la sede del tribunal cuando sea autorizado a ello. Ese giro, cuando sea autorizado a ello, porque y está vinculado a lo que vamos a ver por ahora un ratito, que es el careo. Vamos a ver en qué consiste, pero de regla, una vez culminado el interrogatorio, eh, lo que el código pretende de alguna manera es que los testigos no abandonen el edificio a efectos de eventualmente poder realizar el careo. Yo le pongo ahí que en la práctica generalmente se autoriza a, a retirarse una vez cumplida la declaración. Un caso excepcional es la declaración del testigo a través del tribunal comisionado, que está previsto en el 160.6, y es para casos el tribunal comisionado ante tribunales nacionales o en el extranjero. Bien, en el extranjero, naturalmente, testigos domiciliados fuera del país, o en el caso de tribunales comisionados, un testigo que se domicilie fuera del radio o una distancia que haga gravosa la concurrencia, ¿verdad? Como vamos a ver, el testigo no hay ningún, si bien tiene el deber por un lado tiene el deber de comparecer y de declarar, no hay ninguna contraprestación, es decir, no tiene un pago por eso, no tiene un viático, y muchas veces puede ser bastante gravoso para el tribunal, tanto para el tribunal como para el testigo. Por lo cual, por eso es cuando aplica el tribunal comisionado, un juicio tramitado en Montevideo, imagínense lo gravoso que puede ser, por ejemplo, un testigo venir desde Artigas o desde Rivera a prestar declaración. Y como decíamos, si es citado, tiene el deber, bajo pena de poder ser conducido por la fuerza pública. Entonces, para tratar de evitar estas situaciones gravosas y a su vez evitar que la prueba se pierda, ¿no? O que no se pueda producir, está esta figura del tribunal comisionado, ¿bien? Es decir, se comisiona el tribunal donde tramita el proceso, sea al tribunal extranjero o al tribunal
fuera del radio, dentro del país, se le va a oficiar a efectos de que realice la declaración, a efectos de que tome declaración a estos testigos, eh, y se le manda generalmente un interrogatorio, ¿tá? Ya predispuesto por el tribunal de donde tramita el proceso, conciliado con las partes, y ese tribunal comisionado va a cumplir ese interrogatorio, y si es en el país, se va a notificar a las partes la fecha y la hora en que se va a hacer, es decir, la audiencia en el tribunal comisionado. Como le decía, una ventaja de esta modalidad que permite diligenciar y producir el medio de prueba, la desventaja es que se pierde la inmediación, ¿verdad? Porque fíjense que el juez que va a valorar esa prueba, ese testimonio, no va a haber tenido la posibilidad de interrogar in situ al testigo. Es decir, lo que va a haber es un acta donde van a estar reflejadas las respuestas, pero naturalmente la inmediación de ver el cara a cara del testigo es muy importante para la valoración y la fuerza convictiva que pueda tener ese testimonio. Bien. El testigo tiene el deber de declarar y decir la verdad, esto ya lo comentamos, debe responder al interrogatorio del tribunal y las partes sin evasivas y en forma clara. No implica que no sea válido no recordar o tener dudas, es decir, eh, si bien el testigo tiene el deber de decir la verdad, naturalmente pueden ser hechos que daten de mucho tiempo atrás y el testigo puede decir no recuerdo, dar fechas aproximadas, es decir, el deber de decir la verdad no implica manejar día, hora y fecha de un evento de hace años que el testigo perfectamente puede no recordar bien. ¿Qué incumplimiento, en caso de incumplimiento de este deber de declarar y decir la verdad? Bueno, en caso de no declarar, está previsto específicamente en el artículo 160 la posibilidad de que sea puesto, 160 no, perdón, 161, pasible de ser puesto bajo arresto por un plazo de 24 horas. Esta es una disposición que está vigente, inaplicable. La verdad que es inaplicada, nunca es aplicada. Incluso se ha cuestionado la constitucionalidad de esta norma, ¿no? Que pueda ser una persona puesta en arresto por no declarar. Es el supuesto que el testigo se presenta a la audiencia, pero no declara, sin fundamento. Porque vamos a ver que hay casos que pueden estar excepcionados y tienen la facultad de no declarar. Como le decía, norma inaplicada, pero bueno, está vigente. ¿Qué excepciones hay a este deber de declarar? Bueno, el 156.1, ciertas personas, básicamente van a ver que son cónyuges, ascendientes, descendientes, es decir, personas vinculadas por parentesco a las partes, están exentas y tienen la facultad de declarar. ¿Ah? Tienen el deber de comparecer, yo les pongo ahí entre paréntesis, o sea, deben comparecer y pero eventualmente se pueden abstener de declarar en caso por el vínculo, según lo prevé el 156.1, como les decía. Esta facultad no aplica si el proceso refiere a cualquier estado o de filiación y en general a cualquier hecho íntimo. Bien, si salvo para esos casos que ahí sí tendría que declarar si el objeto de la prueba, de alguna manera, lo que se pretende probar refiere a eso, en ese caso no aplica la excepción, en toda otra hipótesis sí tienen esa facultad. Y otra excepción es el 156.2, que refiere básicamente al secreto profesional o secreto comercial, en muchos casos, donde básicamente los testigos se abstienen de declarar en función que están amparados en este secreto profesional o secreto comercial. Y ahí yo le pongo algunos ejemplos: el cura, un secreto de confesión, un médico sobre cuestiones que de alguna manera está inhibido de declarar por el secreto profesional, es decir, atención, por ejemplo, a un paciente. Son todos casos, por ejemplo, el agente de cuentas del banco donde una de las partes tiene las cuentas y está amparada en secreto comercial. Son todos casos donde el testigo se puede excepcionar válidamente y no le aplican estas eventuales sanciones que veíamos. Yo le pongo no todo el interrogatorio, les pongo, eso refiere que obviamente en un interrogatorio puede haber, acá me preguntan cuando verse sobre violación del derecho,
poquito, violación de derechos humanos se puede ir contra el 156.2. Bueno, no es, a ver, sí, se entiende que incluso yo me acuerdo cuando habíamos visto los actos procesales generales, en este caso estamos en el acto de la declaración del testigo, habíamos visto la licitud del acto y que una de las cuestiones ilícitas era, bueno, que sea un acto contrario a derechos humanos consagrados en el sistema interamericano. Bueno, sí, y me acuerdo que le ponía el ejemplo del testigo que va a interrogar bajo tortura. Sí, obviamente, es sobre violación de derechos humanos. eh, Entiendo que la pregunta va dirigida a eso, porque dice, cuando verse, no sé, Shirley, si no aclarame, cuando verse sobre violación de derechos humanos se puede ir contra el 156.2. Tú me decís cuando el objeto de la prueba sea una cuestión de violación de derechos humanos, o cuando están en violación de derechos humanos el testigo, ahí eso no me queda demasiado claro, pero bueno, ¿qué pasa con la información que maneja un periodista, por ejemplo, que no quiere revelar la fuente? También, otro caso que estarían parados. Si están parados o no en el secreto profesional es una cuestión que resuelve el testigo, ¿bien? Y acá me pone cuando el objeto verse sobre violación de derechos humanos. Sí, en realidad, en materia penal, vamos a ver que van a ver en su momento en penal que hay alguna, si bien el testigo tiene el deber de decir la verdad, hay alguna diferencia en cuanto a ahí se abrió un micrófono, no sé si para participar o... Disculpa, Nicolás, yo Sí, por dale por la Matías. consulta, ¿cómo estás? Buenas noches. Por la consulta de la compañera, Sí, estamos hablando del 156.2 del CGP, que por lo general se trata de cuestiones disponibles. ¿Ah? Lo más probable es que la compañera esté formulando una pregunta vinculada a la materia penal. por eso, sí, ahí iba a eso. Claro, y cuestiones que violación de derechos humanos también es muy amplio, ¿no? Porque, no sé, algo relacionado al derecho de defensa también lo podemos vincular a un derecho humano fundamental. En principio, se ampara en el secreto profesional. Recuerden que estamos en el CGP, materia civil, por oposición a la materia penal. ¿Bien? Solo eso, Nicolás. Perfecto, no, no, perfecto. Gracias Matías por el aporte. Y después, bueno, ¿qué pasa acá con la información que maneja un periodista? También podría ser, ampararse de alguna manera en el secreto profesional. Es un concepto muy amplio del secreto profesional y ahí, bueno, es una cuestión que valorará la sede. Realmente los casos típicos son estos que yo les ponía de alguna manera ahí, que por la profesión de la persona y el conocimiento con la parte, es de donde emerge eh, justamente el secreto profesional o comercial. Eh, ¿Qué pasa si el testigo miente? Que como le decíamos, uno de los deberes era decir la verdad. Bueno, ahí está previsto la posibilidad de la remisión. Van a ver que el código dice los antecedentes a la justicia penal y ahí el profesor ya en la clase pasada les hacía la aclaración que para hacer congruente la regulación actual del proceso penal, en realidad la remisión sería la fiscalía. Nada más para que tengan eso en cuenta. Y hay un delito de falso testimonio. Bien, es decir, en caso de que eh, eso no lo va a resolver el juez civil, como decía Matías, estamos pensando en el proceso civil, pero sí eventualmente puede disponer la remisión para que sea la fiscalía que haga la indagatoria y si entiende que hay mérito para eventualmente un eventual caso de delito de falso testimonio. Bien. Bueno, en cuanto a la declaración del testigo, para terminar con la etapa de producción, lo que ya les adelantaba, con respecto a los gastos del testigo, si bien no hay previsto legalmente un viático para el testigo, es decir, los gastos que le genere de traslado, alimentación eventualmente, demás, deben ser soportados por el testigo. Sí está previsto el hecho de que no se le descuente haberes por las horas que el testigo le implica prestar declaración, ¿bien? Es como de alguna manera la contraprestación a la situación de deberes, bueno, la legislación prevé que no se le descuenten haberes y a su solicitud se puede pedir una constancia de su declaración.
Como le decía, esto no cubre traslado, alojamiento, alimentación, y les pongo una posición de aval de que sería conveniente hacer una especie de compensación para testigos que están en esta situación. Muchas veces un testigo puede perder una jornada entera, ¿no? Mientras se trasladó, estuvo en la audiencia, le toca último, como le decía hoy, en declarar que son muchos testigos, puede ser una jornada que pierda, bueno, al menos el jornal no lo pierde. En cuanto a la valoración del medio de prueba, bueno, el criterio es el de la regla general de la sana crítica, que ya estuvieron viendo con el profesor la clase pasada, los distintos sistemas de valoración de la prueba y las distintas categorías o criterios para la valoración. Este es el de la sana crítica. Hay algunos casos especiales con respecto al valor convictivo del testigo, ¿verdad? Uno de ellos es la situación del testigo sospechoso, prevista en el artículo 157 de SGP, que son aquellos testigos que por su parentesco, su vínculo de amistad o enemistad, su relación de dependencia, se encuentran en circunstancias que afecten de alguna manera su credibilidad o imparcialidad. Y ahí yo lo que les pongo es que el medio de prueba no es inadmisible, porque a veces se ve en la práctica, por ejemplo, se ofrece como testigo a un pariente, se ofrece como testigo a un dependiente y a veces la contraparte ya al momento de la admisión de ese medio de prueba dice, no, yo me opongo a que se diligencie esa prueba testimonial porque es vamos a suponer, un descendiente o un ascendiente, y es un testigo sospechoso. En realidad el testigo no es inadmisible, es decir, la prueba, el medio de prueba se debería diligenciar, el testigo debería prestar testimonio y será en la etapa de la valoración que naturalmente el tribunal va a valorar, es decir, no tiene la misma fuerza convictiva, por decir algo, un testigo que va a declarar sobre daño moral sufrido por la parte, no tiene la misma fuerza o valor convictivo el testimonio de un cónyuge, de un hijo, de un hermano, que de alguien, por ejemplo, de un médico tratante, que no tiene ese vínculo de filiación. Básicamente a eso refiere el artículo, ¿verdad? Otra situación que a tener en cuenta en la valoración es el testigo de oídas. ¿Qué es el testigo de oídas? Bueno, es aquel testigo que declarará sobre lo que yo o lo que le contaron sobre un hecho que integra el objeto de la prueba, ¿verdad? Si es aquel testigo que declara no haber constatado directamente el hecho por el cual se le está interrogando, sino que se lo contaron, ¿no? Yo no vi el accidente, pero me contaron, estaba cerca, fui y vi cómo quedaron los autos, por decir algo. Eh, la declaración del testigo, de nuevo, es admisible, pero su declaración tendrá menor valor convictivo que el que constató directamente el hecho objeto de la prueba o del interrogatorio. ¿Bien? Bueno, y para cerrar esta cuestión de este medio de prueba, el interrogatorio de testigo por escrito. Como le decía, que es una variante. Si leen Aval, por ejemplo, Aval entiende que es un medio de prueba independiente, pero básicamente está dentro de lo que es la sección de la declaración de los testigos, y es interrogatorio de aquel testigo que tiene la facultad de declarar por escrito, no en audiencia como vimos hasta ahora, y que de alguna manera el interrogatorio se le enviará por el tribunal por escrito y el testigo lo contestará también por escrito. Si ustedes ven el 163, básicamente ahí se prevén los jerarcas de los distintos poderes del Estado, es decir, están, por ejemplo, el presidente, ministros de Estado, senadores, representantes, ministros de Suprema Corte de Justicia, algunos jueces letrados, embajadores. Los remito a la lectura, pero básicamente son sujetos que por su investidura la ley entiende que pueden tener esa prerrogativa, esa facultad de evitar lo que puede significar la dilación de ir a un juzgado, perder toda una jornada, como le decía, y pueden ampararse en esta posibilidad de declarar por escrito. Es una facultad. Testigos se puede presentarse en el expediente si no yo quiero ir a declarar en la audiencia y puede hacerlo, ¿verdad? Que ahí no está previsto legalmente un plazo para contestar este interrogatorio una vez que se le remite al testigo. Ahí, por ejemplo, Aval entiende que, bueno, que el tribunal en su poder de dirección debería, una vez que se le envía el
el interrogatorio, deberá conferirse también un plazo para la respuesta de ese interrogatorio. El careo es otra de las figuras que también les comenté, que está prevista en el artículo 162 dentro de lo que es prueba testimonial, y refiere al el careo, se entiende que puede ser entre testigos y de estos con interesados principales. Y ahí les pongo una definición de ABAE, que básicamente es un procedimiento por el cual el tribunal en audiencia deberá interrogar simultáneamente a dos testigos, a un testigo y un interesado principal, respecto a algún punto o cuestión de su declaración donde exista alguna contradicción entre las declaraciones y que se ratifiquen o rectifiquen de las declaraciones que prestaron. Bien, como les decía, el careo puede plantearse entre testigo y testigo, entre testigo e interesado principal. ¿Cuándo se puede ofrecer el careo? Bueno, de regla, ambos, si es entre testigos, tienen que haber declarado, ¿no? Porque no va a haber naturalmente contradicción si no prestaron declaración. ¿Hasta qué momento se puede solicitar? Bueno, si bien no está previsto expresamente, se entiende que hasta el momento de la conclusión de la causa, es decir, hasta que esté diligenciada toda la prueba, podría solicitarse el careo y eventualmente el tribunal, por ese instituto que ya les mencioné, que es el de la diligencia para mejor poder, podría solicitarlo. Bueno, mismos requisitos formales para el careo de, de admisibilidad ya analizados, la producción del careo en audiencia, cuál es el procedimiento. El tribunal debería leer las declaraciones de aquellos puntos sometidos a careo, es decir, donde se presente la contradicción, y solicitar a los testigos o al testigo y interrogado principal, en caso de que haya prestado la declaración de parte, que vamos a ver en otra clase, este medio de prueba, que puede devenir también en la contradicción, si se ratifican o rectifican. Y después también los abogados pueden interrogar respecto al objeto del careo. Ahí yo les pongo que no es una segunda declaración, es decir, es segunda comparecencia de los testigos, en caso de que sea el careo entre los testigos, no es una segunda declaración para que vuelvan a interrogárseles sobre lo que ya declararon, sino debe ser lo que fue el objeto del careo. El careo impropio o careo ficto que les menciono ahí es aquel careo que se realiza sin la presencia simultánea de todos los testigos. Puede ser que algún testigo que tenga esta contradicción haya fallecido, haya devenido incapaz, o sea uno de los testigos, por ejemplo, o que declara por tribunal comisionado, o tiene la facultad de declarar por escrito y hace uso de eso. Ahí, por ejemplo, Aval plantea que es admisible esta modalidad, es decir, que se podría congeniar esta modalidad del careo, es decir, no estarían los dos presentes enfrentados, sino que uno lo haría en audiencia y el otro lo haría a través de estas vías, sea por escrito o en un tribunal comisionado. Careo entre testigo e interesado principal, se entiende que es admisible, se presenta la duda en caso si un interesado principal puede pedir un careo de su propia declaración, ¿no? Es decir, el interesado que declaró como parte pide un careo por una contradicción en su declaración. Ahí, bueno, les pongo que se presenta la discusión si podría ser admisible o no. Bueno, con esto terminamos prueba testimonial y pasaríamos a prueba pericial. No sé si antes de eso le quedó alguna duda con respecto a prueba testimonial, alguna duda, comentario. No sé, Matías, Stephanie, que la veo por ahí también, si hay algún comentario o algo. Si no, algo algo de la práctica, alguna anécdota, algo para comentar de la prueba testimonial. Si no, seguimos. Nicolás, Sí, si me permitís simplemente lo siguiente. Cuando hacías referencia a la producción del medio de prueba y el contralor que se realiza de la declaración de los testigos. Consejo que las audiencias complementarias, las audiencias de testigos, y con muchos testigos, pueden ser muy cansadoras, y las audiencias hay que prepararlas, no vayan a improvisar, si bien uno tiene que improvisar en las audiencias, mientras más preparados vayan a las audiencias, mejor les va a ir bien. No salgan a pescar, muchas veces en ese afán de presionar a un testigo, uno sale a pescar y muchas veces ocurre que termina perjudicándose. Uno tiene que saber cuándo el testigo está declarando bien. Esas cosas ustedes las tienen que empezar las van a ir aprendiendo con el tiempo, con el ejercicio, ir midiendo la temperatura de la audiencia.
Bien, no solo controlamos que las preguntas no sean sugestivas o capciosas, sino también que el objeto de la declaración se ajuste al objeto del proceso. Muchas veces los testigos, en el afán de, entre comillas, perjudicar a la contraparte, a quien no lo ofreció como testigo, declara cosas que quizás en el combo nos termina perjudicando. Nosotros tenemos que controlar que la declaración se ajuste estrictamente al objeto del proceso y al objeto de la prueba. Bien, pero vuelvo sobre lo mismo, ustedes las tienen que preparar las audiencias. No es fácil preguntar, uno piensa que es muy sencillo preguntar, muchos profesionales preguntan mal, y si encuentran del otro lado un profesional que controla ese interrogatorio, les puede ir mal. Y lo vamos a ver cuando veamos los recursos, los medios de impugnación. Ustedes tienen que controlar. Y si, vamos a suponer, el juez hace lugar a esa pregunta, si bien es discutible, ustedes en ese momento tienen que impugnar, ustedes tienen que interponer los recursos, porque no basta manifestar la disconformidad con la pregunta que le formularon al testigo, sino que tiene que impugnar. De lo contrario, rige el principio de preclusión, la declaración continúa y marcharon. ¿tá? Por más que el juez admita la formulación de una pregunta que ustedes no estaban de acuerdo, bueno, ustedes lo impugnan en ese momento. Bien, básicamente esto, Nicolás. Gracias. Buenísimo, ¿no? Gracias a vos, Matías. Sí, lo que dice Matías suscribo absolutamente. Nosotros en la carrera de grado no hay demasiada preparación en cuanto a las técnicas de interrogatorio, que es muy importante. En nuestro sistema no se presta demasiada atención a eso, pero por ejemplo en el sistema norteamericano se prepara muchísimo lo que es los testigos, hasta bueno, se hace todo un research de hasta dónde vive, qué le gusta, qué no le gusta, y se prepara muy finamente lo que es esa declaración, así que sí, suscribo todo lo de Matías y sobre eso de no ir a pescar es muy importante, o sea, eso refiere básicamente, es preferible, si no sé lo que me va a responder el testigo, no preguntar, porque hay veces que uno se tira la pesca que refiere a eso, decir, bueno, yo le pregunto y si me sirve, me sirve. El problema es que cuando me tiro a la piscina pensando que me va a decir A y me dice B, naturalmente eso después no, me va a perjudicar en la etapa de valoración que va a ser la sede. Bien. Bueno, si no tenemos más preguntas, comentarios sobre prueba testimonial, vamos a pasar a otro medio de prueba que es la prueba pericial. Bien. Esperen que esto lo voy a agrandar. ¿Ustedes ahí lo ven bien o lo ven chico, no? Lo ven chico, calculo. Bueno, ahí lo puse grande. Chico, perfecto, está. Regulación, bueno, ahí de nuevo, al igual que prueba testimonial, tiene una regulación en CGP y una regulación particular en CPP. Y algunos artículos y acordadas que refieren a la creación o a la regulación de un registro único de peritos, que también es lo que está regulado en esos artículos y esas acordadas que les mencioné. En materia de prueba pericial, bueno, es importante distinguir entre lo que es el peritaje, la pericia propiamente dicha o el dictamen pericial y el perito. El peritaje, bueno, yo le pongo una definición, como les decía recién ahí, les contestaba en el chat, no se preocupen por copiar la PPT porque después la subimos. Básicamente el peritaje refiere a la actividad, ¿bien? A la actividad desarrollada por el perito, que tiene un encargo judicial, como vamos a ver, a los afectos, bueno, de que con sus conocimientos artísticos, técnicos o científicos, suministra al juez argumentos o razones para el convencimiento no respecto a la existencia o inexistencia de determinados hechos que por la percepción del común no son posibles de conocer. Bien. En cuanto al dictamen pericial, también ahí les pongo un par de definiciones de Tarigo y Aval, básicamente refiere a el resultado de la actividad de peritaje, ¿no? Es decir, el dictamen pericial de alguna manera es la síntesis de la actividad
del perito que se traduce en un instrumento, en un documento, que es el que es agregado al expediente, más allá de que también vamos a ver que el medio de prueba se dice que es mixto, porque es el dictamen pericial más la declaración del testigo. ¿Qué elementos y caracteres tiene la prueba pericial? Bueno, es una actividad humana, la realiza un perito a través de la observación, la experimentación que realiza de un hecho o de personas eventualmente. Es una actividad procesal porque se realiza en el marco de un proceso. Es calificada porque vamos a ver que el perito debe tener cierto conocimiento, como le decía, científico, artístico o técnico, para percibir determinados hechos. La necesidad del encargo judicial, bien, el perito es designado perdón, es designado por el tribunal. Vamos a ver alguna excepción que la parte puede también designarlo, pero de regla es el encargo judicial. Y también el objeto de lo que va a ser su pericia, lo que va a ser el dictamen, también es parte del encargo judicial. Los hechos que van a ser objeto de la pericia, hay hechos excluidos, porque hay algunos hechos, lo que ya vimos, que no necesitan prueba, que ya lo estuvimos viendo con el profesor, los hechos notorios, evidentes, demás. Ahí se presenta la particularidad del derecho, ¿no? Si puede ser objeto de una pericia del derecho, ahí yo les pongo opiniones de Yeltsin y de Abay, que entiende, bueno, si está dentro del objeto de la prueba, ¿no? Resultaría admisible que el perito se pronuncie sobre la interpretación de doctrina y jurisprudencia de determinadas disposiciones normativas. Es una cuestión discutible, pero se los planteo ahí como para que lo tengan presente. Especialidad de los hechos base de la pericia: los hechos deben versar sobre materias que escapen el conocimiento común, ¿verdad? No todos los hechos del objeto de la prueba van a ser sometidos a una pericia, sino son estos hechos que tengan esta particularidad, que se necesita cierta expertise, cierto conocimiento para poder deducir o interpretar esos hechos. El dictamen expresa una declaración de esencia, es una operación valorativa, bien, trasciende en el mero relato preceptivo, sino que el perito va a hacer en su dictamen, va a hacer juicios deductivos o inductivos respecto a los hechos periciados. Bueno, y es naturalmente un medio de prueba. El perito es la persona que realiza el dictamen pericial, que es el que tiene todos los conocimientos especiales, y es quien va, como les decía, va a presentar el dictamen pericial ante la sede, y sus impresiones sobre los hechos observados, inducciones y deducciones que haya hecho. ¿Qué notas tiene el perito? Bueno, la imparcialidad. El perito es un auxiliar del tribunal, bien, o sea que debería ser un sujeto imparcial. Vamos a ver ahora qué pasa cuando eso no se da. El encargo, lo que les comentaba, es a través de un encargo judicial que va a emitirse el peritaje. La aptitud técnica para su actuación, por ejemplo, en el caso de ciertos peritos, se necesita el título habilitante, por ejemplo, una pericia médica, tiene que ser un médico, un arquitecto, es decir, en muchos casos los objetos que son materia de la pericia requieren de que el perito tenga un título que acredite su idoneidad. El deber de cumplimiento que tiene el perito también son notas típicas de este medio de prueba. Unas figuras que muchas veces son similares, pero tienen diferencias, es el perito y el asesor técnico o asesor de parte. El asesor técnico está reconocido en el artículo 181 del CGP, que regula la producción de la diligencia, de la pericia, perdón, que cuando el perito vaya a practicar la diligencia para ulteriormente realizar el dictamen, es decir, cuando vaya a hacer ese trabajo de campo, llamémosle, las partes pueden ir acompañadas de su asesor técnico, dice el código. ¿Y qué diferencias hay? Bueno, el perito, lo que le decía hoy, el encargo, a diferencia del asesor de parte, no es designado por el tribunal, sino que es contratado por uno de los interesados principales para que lo asista con sus conocimientos técnicos y especiales. El perito es imparcial, el asesor de parte no, de regla responde a la parte que lo contrató, luego tiene un interés directo en el resultado del pleito, el cual el perito no debería tenerlo.
En el caso del perito, su actividad va a estar limitada y ceñida a lo que es el objeto de la pericia encargada por el tribunal. El asesor de parte se puede pronunciar sobre distintos hechos que la parte le solicita, estén o no incluidos en una pericia. La valoración es distinta también. Vamos a ver que en materia de prueba pericial, si bien se valora por la sana crítica, el tribunal para apartarse debe hacerlo de manera fundada de las conclusiones del dictamen, no así lo que puede ser un informe de un asesor de parte o una alegación de un asesor de parte, por ejemplo, que declare eventualmente como testigo. Es decir, por ejemplo, si se presenta un asesor de parte presenta un informe con los actos de proposición, vamos a suponer que acompaña un informe en la demanda, en la contestación, eso se entiende por la jurisprudencia, y en eso hay bastante unanimidad, que es un acto de alegación de la parte, ¿verdad? No es una pericia. Por más que los hechos sobre los cuales se pronuncie sean similares, todas estas diferencias son trascendentes. El perito tiene el deber de cumplir el encargo del tribunal, no así el asesor de parte que, como decíamos, responde al interesado principal que lo contrató. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el dictamen pericial o el informe pericial? Bueno, es un medio de prueba, como dijimos. Bueno, básicamente la prueba pericial se compone de lo que estuvimos viendo: el perito, que es el sujeto, la pericia, o sea, o el peritaje, que es la actividad, y el dictamen, que es el instrumento, el documento donde se sintetiza la actividad del perito. Bueno, caracteres propios de la clasificación de los medios de prueba, que ya los estuvimos viendo, los pasamos. Me detengo en esta cuestión de mixta, que es lo que le decía: el perito presenta el dictamen por escrito y también oralmente, en tanto preceptivamente tiene que ser convocado a audiencia después de haber presentado el dictamen pericial. Básicamente es lo que les comento ahí. ¿Qué presupuestos se deben dar para la ordenación de la pericia? Bueno, presupuestos objetivos, lo que le decía hoy: la existencia de hechos o cuestiones o temas relativos a la prueba, para que su constatación, valoración, se requieran conocimientos artísticos, técnicos, científicos, que escapen a las máximas de la experiencia, porque naturalmente el juez es un ser humano como todos nosotros, que su expertise es el derecho, y obviamente no tiene conocimiento en todas las áreas del saber. Aprovechamos ahora para comentar, bueno, la pericia, cuáles son los típicos casos de pericia, que algo con el profesor que ya estuvimos viendo, y me acuerdo que comentamos, por ejemplo, caso de juicio de mala praxis. Típico caso donde la prueba pericial es trascendente. Justamente, ¿por qué? Porque, bueno, porque muchas veces la responsabilidad o no se determina en base a lo que surja de una prueba pericial. Lo mismo, por ejemplo, en juicios de materia de responsabilidad de SENAI, que son las responsabilidades de los constructores, directores de obra, en materia de vicios de construcción también. Muchas veces la prueba pericial ahí es determinante para concluir si existió responsabilidad o no, qué tipo de daños existieron. Son casos muy típicos donde se da la prueba pericial. Si bien no está limitado a una materia o proceso particular, estos son los casos más típicos. Bueno, presupuesto que que el peritaje refiera a hechos que interesan al proceso, es decir, que sean relevantes a la causa, al objeto de ese proceso. Y bueno, el conocimiento de una parte específica del conocimiento humano que permita la interpretación de los hechos, es decir, debe ser sobre hechos que sean posibles de interpretar por el conocimiento humano de alguien que tenga esta expertise, ¿verdad? Ahí le pongo el artículo 440 del CGP, que es el proceso de incapacidad. Es un supuesto donde es preceptiva la prueba pericial a través de médicos que van a hacer una pericia sobre el sujeto presuntamente incapaz o del cual se persigue la declaración de incapacidad. Bien, en esos casos es un caso donde es preceptiva la prueba pericial. En cuanto al objeto de la pericia, bueno, ahí les pongo distintos objetos: el objeto percipiente, que es básicamente cuando el perito aparece como intermediario entre el objeto percibido y la percepción que tendrá el tribunal, donde básicamente hace cognoscible el objeto que se está periciando, por llamarlo de alguna manera, para el tribunal, sin elemento valorativo ni conclusiones. Es una especie de intermediario
entre los hechos y el juez para su debida percepción. Y después pericia deduciente, donde además se le agregan las conclusiones y valoraciones sobre tales percepciones. Y les pongo el ejemplo del 440 que les citaba recién, en materia de proceso de incapacidad, donde los médicos hacen, además del relevamiento de la persona, hacen un diagnóstico y conclusiones sobre el análisis. Esta cuestión de la pericia jurídica ya la mencionamos antes, las posiciones a favor y en contra, me voy a detener en eso. Presupuestos subjetivos, bueno, los que también ya hemos mencionado, que el perito debe tener un conocimiento en arte, ciencia técnica, ahí les pongo unas definiciones sobre cada una de ellas, pero básicamente esos son los presupuestos, es decir, el perito debe tener un conocimiento en esta rama del saber humano. Iniciativas para el ofrecimiento, bueno, la tienen los interesados principales, ahí les pongo los artículos. El tribunal eventualmente en cuanto a la posibilidad de pedir un nuevo dictamen, es decir, si fue ofrecido un dictamen o fue ofrecido como medio de prueba la pericia, el tribunal tiene la facultad, según el 177, de solicitar un nuevo dictamen. Y ahí le pongo entre paréntesis de oficio, que es un tema que excede a la prueba pericial, ya lo hemos visto, lo que hace a las facultades probatorias del tribunal, si sería admisible o no, que sin haber las partes propuestas prueba pericial puedan hacerlo el tribunal de oficio. Y puede existir lo que se llama la adhesión a la prueba pericial, que es en caso de que si fue de oficio, si se entiende que es admisible de oficio, o una de las partes ofrece un medio de prueba, una pericia, la posibilidad de que la contraparte adhiera a esa pericia o solicitando algún agregado al objeto de esa pericia, ¿verdad? Es decir, ampliando el objeto de la pericia y de alguna manera la pericia se pronuncie sobre otros, que tenga un objeto más amplio y sobre otros hechos que no fueron los originariamente presentados por la parte que lo ofreció originariamente. En principio, de regla, únicamente es admisible un dictamen pericial sobre cada punto de la pericia y la posibilidad de un segundo dictamen pericial sobre un mismo punto únicamente se admite en los casos de impugnación, ¿bien? Que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Son posibilidades donde la impugnación, una de las vías de la impugnación es a través de eso la solicitud de un nuevo dictamen pericial. Pero sacando ese caso de la impugnación, de regla es una pericia o un dictamen pericial para cada punto objeto de la misma. Lo que le decía, el tribunal podrá disponer más de un dictamen sobre el mismo punto, pero en forma consecutiva, como esta posibilidad de ofrecer un nuevo dictamen, la posibilidad de disponer otro como forma como adicional al propuesto por las partes. En cuanto a cuál es el número de peritos para practicar la pericia, bueno, de regla el perito es uno, es designado por el tribunal por cada punto litigioso objeto de la prueba, ¿bien? Una cuestión de, ahí yo les pongo de economía procesal, que bueno, que sea un perito que se va a pronunciar sobre el objeto de la pericia. Naturalmente esto puede variar si en una pericia, en una misma pericia que se ofrece, se incluyan distintos conocimientos artísticos, científicos o técnicos que implican necesidad de designar más de un perito. Por ejemplo, en las pericias médicas se puede dar que, por ejemplo, sea necesario una mala praxis médica, que se cuestionan varios actos médicos, ¿no? Y bueno, y puede ser necesaria la presencia de un médico intensivista, de un médico anestesista y de un gastroenterólogo, por decir algo, ¿no? Se hizo porque hubo ese acto dentro de la mala praxis, están todos esos actos cuestionados. Se pone un supuesto que, bueno, que puedan ser varios peritos, porque hay varios puntos, y el perito, naturalmente, tampoco es un perito que sepa de todo, ¿no? Es decir, un perito puede tener cierta expertise. ¿Puede negarse el perito a decir a la asignación, caso afirmativo, en qué circunstancias? Me pregunta acá Mercedes. Sí, lo vamos a ver ahora en breve, se me adelantó, pero sí, te adelanto que puede eventualmente, de regla, no, el perito tiene el deber de cumplir el encargo judicial, pero hay ciertos casos que puede
inhibirse o negarse a hacer la pericia, y lo vamos a ver ahora. Eh, ¿Qué excepciones hay a esta cuestión de la unidad del perito designado y la designación del tribunal? Bueno, que existe un acuerdo de partes, es decir, en virtud de la naturaleza dispositiva del proceso civil, el tribunal está obligado a aceptarlo, es decir, la posibilidad que exista un acuerdo de partes en designar, por ejemplo, dos peritos. Bien, vamos a suponer que es una pericia, las partes entienden que es muy compleja, y designan dos peritos en lugar de uno. O la complejidad de la cuestión a juicio ya del tribunal y no tanto de las partes, una pericia que sea muy compleja, muy extensa. A veces, por ejemplo, ocurren pericias contables, que también yo me olvidé de mencionarles. Las pericias contables, que a veces hay que hacer una especie de auditorías de empresas, y bueno, en esos casos también a veces el tribunal designa más de un perito para cumplir el encargo judicial. Ahí yo les pongo algunas situaciones específicamente reguladas, además del 440 de CGP que hoy le mencionaba, que era el proceso de incapacidad, en algunos artículos del Código Rural donde es preceptiva la realización de una pericia, por ejemplo, para determinar daños en animales invasores, vicios en ciertos animales, o bueno, o embargos de cosecha. Son situaciones puntuales, los remito a la lectura de esos artículos donde la pericia ya está determinada el objeto de la pericia y es preceptiva. Acá me dice, me pasó un caso cercano que el perito se negó a periciar porque era justo pariente de la persona a que tenía que periciar. Bueno, ahí ya se me adelantó Mercedes con una de las situaciones. Sí, esa es una de las causales inhibitorias del perito y está justificada la abstención. Lo vamos a ver ahora. Eh, Producción de este medio de prueba de la pericia, bueno, como decíamos, la designación la hace el tribunal y el tribunal fija los puntos de la pericia, es decir, el perito en su actividad y en su dictamen debe ceñirse a lo que es el objeto de la pericia, es decir, los puntos sobre los cuales se le pide pronunciamiento. Eh, el tribunal designa el perito tiene un estatuto propio, es un auxiliar del tribunal y en principio la función es indelegable, es decir, si a mí me designan como perito, yo no es que puedo subcontratar los servicios y que la pericia la haga otro y no realizarla yo. Es decir, es personal y el perito debe realizar debe cumplir, valga la redundancia, personalmente el encargo y el dictamen. ¿Qué excepciones hay a esta designación por parte del tribunal? Bueno, que de común acuerdo los interesados principales designen un perito y en ese caso únicamente podrá apartarse por motivo fundado. Esto en materia de pericia ocurre, vamos a ver ahora que el sistema es, básicamente el tribunal tiene dos opciones, o encargar la pericia a institutos, como dice el 178, a institutos, academias o colegios, o si no, seguir un procedimiento que es hacer básicamente un sorteo de un registro de peritos que lleva la Suprema Corte de Justicia, donde cual se sortean tres posibles peritos y bueno, y se hace el encargo al primero y en caso de que deniegue el encargo o se abstenga justificadamente, se sigue con los otros restantes que se sortearon. Ocurre muchas veces que, claro, hay veces que las partes pueden preferir que la pericia la cumpla alguien con el cual conozcan y sepan de su expertise, ¿no? Porque en el registro de peritos, básicamente que lleva la Suprema Corte de Justicia, vamos a suponer, arquitectos cumplen ciertos requisitos y quedan inscritos en ese registro que lleva la Suprema Corte de Justicia. Ahora, tal vez el objeto de la pericia pueda ser una complejidad que no sea suficiente el título únicamente, sino que deba ser alguien con cierta expertise, cierto conocimiento, cierta trayectoria, y las partes pueden, en esos casos, decir, bueno, nosotros queremos que el perito sea fulano de tal. Bien, y en ese caso, salvo por un motivo fundado, esa situación es posible. Eh, Dictámenes colegiales, bueno, es esta alternativa que les mencioné. El tribunal puede encargar la pericia a institutos, academias, colegios u otros organismos. Bien, está previsto expresamente a ciertos conocimientos puntuales, que puede ser, por ejemplo, en la parte artística, por ejemplo, alguna academia sobre alguna cuestión, no sé, por decir algo. El valor de ciertas obras
artísticas, alguna academia o alguna cuestión por el estilo, bueno, se puede encargar la pericia a eventualmente una academia. Ahí, bueno, les comento que se entiende que es parte de la prueba pericial, está regulada dentro del estatuto, más allá de que sea una subespecie, en realidad está dentro del medio de prueba. Impedimentos y recusaciones. Bueno, esto es un poco lo que comentaba la compañera, es qué pasa si en todo caso y todo supuesto el testigo, no hay ninguna válvula de escape para el perito, mejor dicho, no para el testigo, por el cual pueda eventualmente no cumplir el encargo. Bueno, como decíamos, una de las notas del perito como auxiliar del tribunal es la imparcialidad, ¿no? Es decir, la ajenidad a las partes y al proceso y su indiferencia en cuanto al resultado. Y por eso es que está previsto la posibilidad de que el perito, en caso de algún impedimento o recusación, digamos, sea excluido de lo que es el objeto de la pericia. Nosotros no nos vamos a detener demasiadamente en el procedimiento de recusación, porque esto básicamente aplica por remisión a la situación del tribunal, es decir, de los jueces, de los magistrados, también es el mismo instituto de la impedimento, recusación. La norma remite es un incidente, vamos a ver, en su momento lo vamos a estudiar, el incidente de recusación, cuáles son las causales y demás. Pero básicamente en esta instancia lo importante es que tengan presente esto, que en algunos supuestos, que básicamente el denominador común es la afectación de la imparcialidad, el perito puede justificadamente abstenerse de, eh, de realizar, de cumplir con el encargo judicial. Bueno, ahí yo les pongo, en caso de un motivo grave de inhibición, configura un supuesto de nulidad absoluta. Son circunstancias que obstan de modo absoluto el conocimiento de un asunto determinado. Y ahí básicamente ni aún mediando acuerdo de partes es posible que entienda el asunto. Por ejemplo, fue suspendido el título universitario o no tiene el título universitario por el cual se exige para esta pericia puntual. Y bueno, y también hay algunas causas leves de inhibición que en esos casos el procedimiento por la remisión que se hace del incidente de recusación, básicamente se pone a consideración de las partes la causa de inhibición y ahí dependerá si las partes recusan o no al perito, y si no lo recusan, el perito va a cumplir la pericia. Bien. Bueno, hay el prejuzgamiento, ahí es otra de las causales, también lo ven en el PPT. Sí, son todas, lo que es importante en esta instancia, que son todos aspectos que que afectan la imparcialidad que pueda tener el perito, sea un vínculo de parentesco, sea porque se haya pronunciado en un informe particular sobre los hechos objeto de esta pericia. Básicamente son todos esos supuestos donde se puede ver afectada la imparcialidad del perito. Bueno, ¿quiénes son las que pueden iniciar el incidente recusatorio? Las partes, ahí la oportunidad procesal para el relevamiento de la causal, una vez 3 días siguientes a que se le notifica la providencia, que designa al perito, que es objeto de la recusación, o 3 días siguientes al que se designó, si fue designación en audiencia o si fue que se lo notificó. Bien. Bueno, básicamente, en cuanto hay alguna cuestión discutible en materia de recusación, ¿qué pasa si es un caso de impedimento, es decir, una inhibición, lo que decía de la nulidad absoluta, es decir, un caso de prejuzgamiento, un caso de que no cuenta con el título habilitante, o si se puede de oficio o no relevar ese punto? Bueno, se entiende que sí, porque es, como le decía, las causales graves de inhibición se entiende que son nulidades absolutas que no son subsanables. Pero no se preocupen demasiado por todo lo que es el trámite del incidente de recusación. Me interesa que se queden con esa idea de que hay ciertos casos excepcionales que el perito puede excepcionarse de prestar la pericia, o sea, de cumplir el encargo. Como le decía, las excepciones al deber de encargo son estas que estuvimos mencionando. En caso de que no se den ninguna de estas, hay una responsabilidad civil
disciplinaria del auxiliar del tribunal y hasta una responsabilidad penal. ¿Tá? Por ejemplo, el 178, yo les cito algunos artículos que básicamente refieren a la falsa exposición del perito o a el pretexto para comparecer a la audiencia de declaración. Prácticas de la prueba, del peritaje, bueno, hay una fase, es una cuestión teórica, pero fase preparatoria, el examen, que es básicamente el examen de campo que va a hacer el perito, el dictamen, que es el instrumento en el cual se va a documentar la actividad, son las etapas que van a ser la práctica propiamente de la pericia. ¿Qué ocurre cuando tiene el perito cumplido las etapas? Si tiene el dictamen, bueno, ese dictamen se presenta ante el tribunal, es decir, se presenta en el expediente del perito agregando el dictamen. Ese dictamen que va a contener, bueno, los puntos objeto de la pericia, es decir, sobre los cuales se le pidió el pronunciamiento, los procedimientos que fueron llevados adelante por el perito para cumplir el encargo, las consideraciones propias realizadas por el perito y las conclusiones. La conclusión es del dictamen pericial fundada, ¿no? Tiene que tener una relación con lo que fueron las consideraciones y el análisis previo. Una vez presentado el dictamen, ese dictamen se va a poner en conocimiento de las partes, se le va a conferir una vista a los interesados interesados principales en el proceso en el cual se presenta la pericia. Es decir, una vez el perito tiene el dictamen, lo presenta y se le da vista a los interesados principales. Bien. Los interesados principales, al evacuar la vista, o vamos a ver que en la audiencia a la cual va a ser convocado el perito, por eso es que es mixto el medio de prueba, como él decía, el dictamen se presenta por escrito, pero a su vez también se va a presentar en audiencia el perito, pueden realizar lo que se conoce como las observaciones al dictamen, que está previsto en el 183 del CGP. Básicamente pueden ser aclaraciones, algún punto confuso o oscuro en el informe pericial. Ahora, siempre debe ser sobre cuestiones que eran objeto de la pericia, ¿no? En esa aclaración que se solicita, sea al evacuar la vista o sea en la propia audiencia que va a declarar el testigo, está limitada por el alcance del encargo judicial, es decir, el objeto de la pericia. La ampliación se le puede solicitar también, teniendo en cuenta lo mismo que les comentaba. Siempre ampliaciones que refieren a puntos que estaban incluidos en el encargo judicial, es decir, en el objeto de la pericia que se le encargó al perito y fueron omitidos en el dictamen. Puede solicitarse estas aclaraciones y ampliaciones y puede impugnarse la pericia. Bien, la impugnación de la pericia es con el fin de restarle eficacia convictiva al dictamen por considerarlo equivocado o incorrecto tanto el procedimiento que cumplió el perito y o las conclusiones del dictamen. ¿Qué modalidades hay para la impugnación? Bueno, son dos, la solicitud de un nuevo dictamen o el ofrecimiento de medio de prueba que fundamente la impugnación. Por ejemplo, esto generalmente lo que se introduce en esta modalidad es prueba documental, hay veces que se ofrece algún testigo técnico, que fue algo que vimos hoy, es decir, para de alguna manera contrarrestar la eficacia convictiva de la pericia originaria. Se entiende que es uno u otro, bien, en cuanto a las vías de impugnación. Esto es importante porque a veces se ve que se impugna a través de las dos, es decir, se pide un nuevo dictamen y además se agrega en la audiencia las oportunidades para la impugnación. Recuerden que son dos, al evacuar la vista que se da el dictamen o en la audiencia convocada al perito y a las partes. Entonces, como les decía, son dos vías de impugnación, o una u la otra. Es importante eso también, y es importante que no es que la pericia original sale de expediente con esta impugnación, no. Lo que va a ocurrir es que, impugnada la pericia por una de las partes, y mediante un nuevo dictamen se va a realizar una nueva pericia sobre los mismos puntos y van a quedar en el expediente agregadas dos pericias. Va a haber dos dictámenes periciales realizados por dos peritos distintos y van a ser ambos valorados en el momento de la sentencia definitiva por parte del tribunal.
¿bien? Pero no es que entra la nueva perilla y la otra sale y desaparece. Eh, en- o por- ahí Disculpe, ya. Sí, sí, este, ¿podría aclarar de vuelta cuáles son los dos momentos en que puede impugnarse la pericia? sí, sí, porque eso es, Gracias. eso es importante. Ahí venía eso que está ahí en el PPT, pero es una vez presentado el dictamen y que se le confiere notificada la vista que se da de ese dictamen pericial, que hay 3 días hábiles, en esa oportunidad o en oportunidad de la audiencia a la que es convocada el perito y las partes, son los dos momentos para realizar las aclaraciones, ampliaciones y o la impugnación. Bien. Eh, por lo general, la impugnación se da en la audiencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Realmente una cuestión de estrategia, primero que los 3 días de la vista es un plazo sumamente sumario a veces para realizar, este, para analizar el dictamen y el tiempo es muy escaso, entonces como es indistinta a las oportunidades procesales, se aguarda la instancia de la audiencia esa que es preceptiva y debe ser convocada más allá de que las partes la soliciten o no, es decir, preceptivamente el tribunal debe convocar al perito a esa audiencia. Entonces, esos son los dos momentos. Bien. Eh, Valoración del informe de dictamen pericial. La regla de la sana crítica está previsto en el artículo 184. eh, Apreciación del dictamen, artículo 184. El tribunal puede, y ahí yo les pongo, en caso de que exista impugnación, sin impugnación y con impugnación, ahí en el momento de la valoración tenemos que distinguir esas dos hipótesis. El tribunal puede apartarse de las conclusiones de la pericia, para ello debe ser fundadamente por qué se aparta. Es decir, una pericia que no hay impugnación se debe valorar bajo la regla de la sana crítica y para apartarse después debe fundar los motivos por los cuales se aparta, salvo que sea lo que llama como el perito arbitrador. Lo vamos a ver ahora, que es un perito que las partes le dan, de alguna manera, la fuerza convictiva, se la dan las partes como con el que dan el carácter de arbitrador o de lo que es el árbitro, el proceso de arbitraje que lo vamos a comentar ahora, pero sacando esa hipótesis del arbitrador, la regla es esa, el tribunal para apartarse debe fundar, para apartarse de la conclusión del peritaje. En caso de que haya existido impugnación, en ese caso, bueno, el tribunal deberá fundar por qué se inclina más por uno u otro de los dictámenes periciales y sus conclusiones. Bien. En el caso de los peritos arbitradores, lo que les comentaba hoy, si bien no está determinado cuál es el sistema de valorar medio de prueba en caso de peritos archivadores, se entiende que es una especie de prueba tasada, es decir, que el tribunal no podría apartarse sobre las conclusiones de ese arbitraje en caso de que las partes le hayan dado el carácter de peritos arbitradores. Recuerden que solo en estos supuestos es un caso bastante excepcional, pero en estos casos se entiende que es una especie de prueba tasada con el cual el tribunal no puede apartarse de las conclusiones de ese peritaje. Ahí, en cuanto al perito arbitrador, puede ser por acuerdo de partes o oralmente, hasta la etapa que está de conclusión de la causa, las partes pueden darle a los peritos el carácter de peritos arbitradores. ¿En qué casos puede haber peritos arbitradores? Bueno, se entiende que por aplicación analógica de ese artículo del CGP, que es el proceso arbitral, que lo van a ver el año que viene, eh, pueden ser objeto de arbitraje materias que no sean derechos indisponibles. Bien, entonces se entiende que una pericia sobre que tenga por objeto derechos indisponibles no podría tener el carácter de perito arbitrador. Para concluir eh, lo que es prueba pericial, algo no menos relevante, los honorarios del perito, importante muchas veces para conocer de antemano por las partes. ¿Quiénes deben soportar los honorarios del perito? Naturalmente, los peritos de regla, vamos a ver sobre un caso excepcional ahora, peritos cobran, ¿no? por su actividad profesional, llamémosle. ¿Quiénes deben soportar los costos?
de la pericia, bueno, si es una pericia solicitada por uno de los interesados principales, van a ser a sus cargos los honorarios. Si la contraparte adhiere, que hoy yo me acuerdo que les comenté la posibilidad de que la contraparte adhiere a la pericia agregando nuevos puntos para que se pronuncie el perito, eso va a generar que la pericia sea costeada por mitades. Si es dispuesta por el tribunal, vamos a suponer que en una medida de oficio, en uso de sus facultades probatorias, el tribunal dispone una pericia o solicita un nuevo dictamen, como vimos hoy que tenía la posibilidad el tribunal, en ese caso va a ser soportado por mitades los honorarios. Previamente a la producción del dictamen pericial, el tribunal va a fijar lo que llaman los honorarios provisionales. Entonces, ¿y quién deberá soportar los honorarios? Esto es en instancia de la admisión, por ejemplo, de la pericia o de la disposición de oficio de la pericia, que de regla es en la audiencia preliminar, ya se van a fijar que las partes depositen X monto, generalmente se determinan en URs, de honorarios provisionales, ¿no? Es como una especie, si se quiere, de garantía para que el perito comience su labor con un mínimo de honorarios depositados. No es que los va a usar porque ese monto queda en una cuenta que se abre a los efectos en el Banco República, a la orden de la sede, y ahí se depositan los honorarios. Hay una excepción a este caso de soportar los honorarios por parte de los interesados, que si el interesado principal justifica a satisfacción del tribunal carecer de medio para solventar la pericia. Está ahí un punto de discusión es si tiene que tramitar una auxiliatoria de pobreza o puede acreditarlo sumariamente de otra forma, pero bueno, en cualquier caso, si se acredita por forma que el tribunal entienda idónea la imposibilidad, se podrá encomendar la pericia a un organismo público, quien no podrá rechazarla, salvo los motivos fundados que vimos hoy de recusación e impedimento que puedan existir. Por ejemplo, no sé, si se encarga un organismo público que la parte está vinculada directamente, aplica todo lo que vimos respecto a la recusación y a los impedimentos, también en este caso de que la pericia sea encargada de un organismo público. ¿Cuándo se cuantifican los honorarios? Bueno, el perito al momento de presentar su dictamen, ¿no? Que hoy vimos que una vez concluido el dictamen por parte del perito y lo presenta, conjuntamente con el dictamen, va a presentar lo que es la estimación de sus honorarios por la pericia, ¿no? En caso de que no haya oposición a esa estimación de la pericia, el tribunal va a aprobar los honorarios del perito. Bien. En caso de que exista oposición al monto de los honorarios de la pericia, se sigue el procedimiento de regulación de honorarios previsto en el 144 de la LOT, que es un proceso especial, previsto en una ley especial, para la regulación de honorarios de los abogados originariamente, pero por esta remisión es el mismo procedimiento que va a seguir el perito para eventualmente determinar cuál es el quantum, la cuantía de sus honorarios. Yo les pongo por último que en la práctica, justamente los peritos, para evitar esta situación de decir que cumplan la labor, que insuman en tiempo, gastos, esfuerzos y que después haya una oposición al monto de la pericia en la práctica, muchas veces los peritos previo a aceptar el encargo o el cargo o el encargo, se presentan en el expediente y hacen como una especie de presupuestación de sus honorarios, ¿no? Si bien no es el procedimiento previsto, como les decía anteriormente, es algo que en la práctica se da, y bueno, es usual que así ocurra justamente para esto, ¿no? Para evitar que el perito realice la pericia y después tenga que ir a pelear de alguna manera el quantum de sus honorarios. Los peritos del Instituto Técnico Forense cobran honorarios o remuneración del Poder Judicial. Los peritos del Instituto Técnico Forense son funcionarios del Poder Judicial, cobran como funcionario como tal. Ese es uno de los organismos los cuales no cobra las pericias. Se dan mucho en materia penal, que se realizan pericias al Instituto Técnico Forense. También puede ocurrir en materia civil, pericia del Instituto Técnico Forense, si se da este presupuesto de la imposibilidad de costearla por el interesado principal.
el Instituto Técnico Forense, naturalmente, su objeto de expertise está generalmente limitado a ciertas cuestiones. Por ejemplo, el tema de mala praxis médica puede eventualmente tener alguna participación en la pericia, en siniestro de tránsito, y bueno, después ya en cuestiones más de delitos, de proceso penal, digamos, también tiene una participación bastante asidua. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario con respecto al medio de prueba pericial. ¿No? Sí, bueno, ante el silencio existente, no, me dice Ana Bota. Bueno, nos quedan pendientes algunos medios de prueba que íbamos a seguir dando, pero bueno, al ser la hora lo vamos a continuar el miércoles, vamos a dar inspección judicial, reproducción de hechos y prueba por informe. Y bueno, seguramente después sigan con el profesor Nicastro algún medio de prueba, declaración de parte, que creo que también tenemos pendiente para terminar los medios de prueba previstos en el código. Bueno, estimados, si no hay nada más, levantamos la sesión. Gracias por la paciencia y nos vemos el miércoles. Vamos, gracias. Bárbaro, gracias.